cómo poder conseguir que mi ojeador me traiga jugadores que tengan un global muy parecido a este jugador Alfonso Gutiérrez, pero de igual forma un potencial de igualmente poderoso. Así que vamos a comenzar con este tutorial. Aquí le vamos a explicar todo lo relacionado con este tipo de dudas, así que vamos a comenzar, señores, porque esto se pone sabroso. Ahora rápidamente vamos a ver el tema del reclutador. Como tal, tenemos un reclutador que es Jesús Palacios, que tiene tanto de opinión 2, tanto de experiencia 2 estrellas como de opinión 3 estrellas. Es importante saber qué tipo de reclutador vamos a escoger y aquí les voy a explicar cómo hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos directamente a contratar un reclutador, y es muy importante que en la experiencia tenga 5 estrellas. No me importa si en opinión tiene solamente 4, porque aquí es donde realmente vamos a ver qué clase de jugador nos va a conseguir este entrenador o reclutador. Más bien, lo recomendable sería contratar un reclutador que tenga 5 de experiencia y 5 de opinión, pero si no nos aparece este igual nos puede funcionar. Vamos a como tal a contratarlo. Otra de las cosas que se decía al momento de crear un reclutamiento es que si tú te ibas, en este caso por ejemplo aquí a México, era mucho más fácil o seguro que pues consiguieras porteros de buena media y que de otras posiciones, o que también si tu reclutador era de México, era mucho más sencillo que te fueras a México a reclutar, para que pudieras tener muy buenos resultados al momento de reclutar jugadores. Ahora lo que vamos a hacer ahorita es mandar a este Eduardo Paz a México para que vaya a encontrar jugadores. Lo que normalmente yo suelo hacer es ponerle duración de 9 meses para que se vaya a buscar toda clase de jugadores, y aquí el tipo cualquiera. Tú eres de los jugadores que te gusta que te trae algún jugador en especial, lo puedes hacer. En mi caso normalmente le pongo cualquiera, por si alguno de mis jugadores se llega a lesionar, pues yo tengo aquí herramientas para poder tapar ese hueco y tener jugadores preparados en ese momento. Así que le vamos a dar reclutar y le vamos a dar aceptar. Es importante ver que cada término de mes nos va a traer jugadores de los que pudieron haberse encontrado a lo largo de su trabajo. Vamos a adelantar el tiempo y vamos a ver cómo escoger. Ahora vamos a ver qué clase de jugadores trajo y checar cuáles pueden nosotros interesarnos para nuestro equipo. Hay veces que no nos suelen traer absolutamente nada. Hay que tener mucha paciencia. Por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo, tienen jugadores, nos trajeron como tal jugadores que no tienen características que solemos pedir. Por ejemplo, bueno, Juan Saavedra creo que es el único jugador que puede que nos funcione. De ahí en fuera, jugadores por ejemplo de 75, 69 de potencial, 64 de potencial, es casi probable, es muy seguro que no nos vayan a funcionar por el tema de los por el tema del nivel que puede tener este jugador. Es importante, número 1, vamos a poner bien el ejemplo con este jugador, ver el potencial que tiene. Él tiene aquí por ejemplo un potencial máximo de 94, o sea, si lo entrenamos adecuadamente puede llegar a este potencial. Así que es una de las características que bien nos pueden funcionar con este jugador, porque si se entrena va a llegar muy lejos, a comparación de este que pues su global es de 42 y potencial de 64, o sea, no tiene un mayor crecimiento, así que no, la verdad no nos va a funcionar. Pero también si checamos a Juan Saavedra y nosotros queremos tal vez traer jugadores que tengan características de ser importantes o ser un jugador importante, es muy poco probable que este jugador al principio del juego pueda tener esa característica por el tema de su global, pero si lo entrenamos adecuadamente pues lo podremos conseguir. Vamos a decir que contrataremos a este jugador y vamos a esperar y ver si nos puede traer otros jugadores este reclutador. Nos volvió a traer más jugadores el reclutador. Aquí tenemos otro jugador que tiene un global de 48 a 66 y un potencial de 94. De igual forma nos puede servir. Vamos a irlo subiendo de una vez a las fuerzas básicas. Vamos a buscar otro jugador que pudiera funcionarnos. Te les digo,
Hay que tener mucha paciencia porque es muy poco probable, a menos de que su reclutador tenga 5 de 5. Es más probable que les traiga más jugadores, mucho más fácil, pero como pueden ver no nos consiguió los jugadores que nosotros necesitamos. Así que vámonos ahora a ver los jugadores que tenemos en las fuerzas básicas y observar cómo vamos a comparar estos jugadores que ya teníamos con los que ya contratamos en este momento. Que yo suelo hacer normalmente, y es algo que pues es parte de lo que ustedes pudieran hacer, o ya depende de su opinión, es dejar pasar un tiempo, no contratarlos, porque lo que suele pasar es que suelen bajar sus medias y esto pues no nos va a funcionar. Pero si vemos que conservan su potencial o llegan a subir sus medias inclusive, lo más recomendable ahora es no contratarlos en el momento en el que nosotros los empezamos a reclutar. Hay que dejar pasar un mes o dos y empezar a observar sus globales. Si empiezan a bajar, es muy poco probable que puedan conseguir esta característica, pero si encontramos crecimiento en estos jugadores, es muy probable que sean jugadores que tengan características especiales. Ahora lo que vamos a hacer es contratar a estos 3 jugadores que es muy probable que tengan ese crecimiento que nos va a ayudar a poder lograr llegar a tener este 94 que nos están prometiendo de global, de potencial. Así que vamos a contratarlos y vamos a ir rápidamente a la plantilla para que podamos observar si tienen esta característica de ser especial. Ya una vez aquí en la plantilla vamos a buscarlos y ver esta característica que les comentaba. Digo, si no la tienen, hay que empezarlos a entrenar para que lo puedan conseguir. Vamos a encontrar aquí a Saavedra y como pueden ver tiene el estatus de una promesa emocionante. Como les lo pudieron observar, cuando antes de que lo contratáramos a las fuerzas básicas tenía un global de 56, ahora ya alcanzó los 60 y pudimos observar que este jugador iba a tener como tal un estatus de una promesa emocionante, y si lo entrenamos adecuadamente lo vamos a lograr. Ahora vamos a ver con Vera, lo mismo, tiene un potencial para ser especial. Es importante empezar a observar estas características para poder lograr estos resultados. Ahora vámonos con el último, que es Alfonso Gutiérrez. Tiene potencial para ser especial, exactamente lo mismo, y de igual forma van a tener que trabajar sus fuerzas básicas, sus ojeadores a la par, y puedan tomar una buena decisión y conseguirán estos resultados. Así que si tienen alguna duda, pues aquí déjenmelo en los comentarios, que estaré apoyando toda clase de dudas para que yo pueda resolverle. Y si tienen más dudas de modo carrera o de FIFA 22, aquí también en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque pues me motiva a subir más videos de estos que puedan solucionarte o ayudarte con tus modos carreras. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy, y no olvides ver más contenido que estaré poniendo al término de este video.